que, bueno, no es muy común ver, ¿no? El carcinoma paratiroides. A mí ya me ha tocado ver 2 veces en todo este tiempo. Y para recordar un poco del carcinoma, ¿no? Bueno, primero un recuento de lo que es las paratiroides, ¿no? Que son 4 glándulas ubicadas cada una en ambos polos superiores e inferiores de la tiroides. Estas fueron descubiertas por un estudiante de medicina en 1880. Eh, Más o menos el 10% de la población tiene de 2 a 3 glándulas, un 5% tiene una glándula extra y un 0,2% de la población tiene 2 glándulas extras. Ahora, también se ha ubicado desde la parte del recorrido embriológico, ¿no? En otros lugares, como se ha visto en la superficie de la carótida, se encuentra también en mediastino anterior y también se han encontrado en zonas de intratiroideas. Las funciones principales de las paratiroides son activar y aumentar la cantidad de osteoclastos, aumenta la reabsorción tubular renal de calcio, aumenta la conversión de la vitamina D en los riñones, aumenta la excreción urinaria de fosfato, esto va a reducir la pérdida de calcio, y también incrementa la absorción del calcio gastrointestinal, ¿no? Entre otras funciones. En la macroscopía ya vamos a encontrar que las glándulas paratiroides tienen una forma de lenteja, de un color más o menos marrón amarillento, al tacto tienen una consistencia blanda y miden un promedio de 5 por 3 por 3 milímetros, con un peso de 25 hasta 40 gramos. Y en la parte microscópica, lo que vamos a ver son que estas glándulas están compuestas más o menos en su mayoría, un 80% se podría decir, por las células principales y por grasa. Y esta tiene una cápsula fibrosa delgada que va a dividir a la glándula en lóbulos. Ahora, pueden tener un patrón pseudofolicular, que esto se asemeja a los folículos paratiroideos, a los folículos tiroideos, ¿no? Así como vemos en la foto, por ejemplo, en la foto de la derecha, ¿no? Vemos la glándula paratiroide rodeada de una tiroides completamente sana, ¿no? Al igual que en la foto del centro. Y también se ve todo más o menos estas que son así moraditas, son las células principales rodeadas por toda la grasa, ¿no? Que tiene su grasa normal de las glándulas. Ahora, en cuestión, las células principales, como dije, ¿no? Que más o menos son el 80% que comprenden a la glándula, miden más o menos de 6 a 8 micrones, son de forma poligonal, con un núcleo redondo central y tienen un citoplasma rosa pálido, o también se le puede ver en un rosa intenso, dependiendo de la cantidad de glucosa que contienen. Y además también se va a ver que tienen unos pequeños gránulos que son de la hormona paratiroidea. Lo otro que se compone las glándulas son de las células oxífilas en menor proporción, más o menos casi un 20%, que se van a ver ligeramente más grandes que las células principales, ¿no? Que están bien unos 12 micrones, y vamos a reconocerlas porque tienen un citoplasma acidófilo debido a la gran cantidad de mitocondrias que hay en su citoplasma. Estas no presentan gránulos y van apareciendo más o menos en la pubertad, como alguna que otra célula solitaria se va a ver, más o menos ya en la adolescencia y en adultos jóvenes se van a ver emparejadas, ¿no? De dos en dos, y ya en los 40 años sí se ven como nódulos, como se muestra en la foto, ¿no? Se ven, comparándolo con las células principales, estas son más grandes, con un citoplasma más amplio y más rosado. Y estas, las células acuosas que ya están en un menor porcentaje, se reconocen más que todo porque tienen un citoplasma abundante y se le ve bien claro, ¿no? Como prácticamente transparente, se podría decir. Y unas membranas celulares bien definidas, ¿no? Igual el núcleo es redondo, ¿no? Se le ve moradito, normal, ¿no? Y tampoco tiene gránulas y hasta ahora se desconoce su función, ¿no? No sabemos para qué sirve.
Ya, ahora entrando al tema de carcinoma, es una neoplasia maligna que se origina de las células del parénquima paratiroideo. Más o menos el 90% de los pacientes presentan en la parte clínica un exceso de la hormona paratiroidea. En la parte epidemiológica, tanto hombres como mujeres están en igual proporción. Este carcinoma más o menos aparece en pacientes con una edad de 56 años, pero puede aparecer desde los 15 hasta los 89 años y se considera que es una enfermedad hereditaria. ¿No? Más del 70% presentan una mutación del gen HRPT2, de los cuales también sus padres o otros familiares también presentan esta mutación. Y menos del 1% de los casos que se han visto han presentado un hiperparatiroidismo primario. En la clínica vamos a encontrar una masa palpable en el cuello que se encuentra prácticamente en más de la mitad de los pacientes. Y estos pacientes van a presentar otras sintomatologías o síndromes, ¿no? Por ejemplo, osteitis fibrosa quística, presentan osteoporosis, presentan fracturas, nefrolitiasis, nefrocarcinosis, además de fatiga, pérdida de peso, debilidad, ansiedad, depresión, poliuria, polidipsia. Ahora para el diagnóstico, un diagnóstico histopatológico, al menos una de las siguientes características de la lista es necesaria para definir la malignidad. Por ejemplo, si encontramos invasión vascular, si encontramos invasión perineural, o más que todo invasión de estructuras adyacentes, ¿no? Como de la misma tiroides, o por ejemplo, he visto un caso donde ha invadido al músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y también puede invadir otros órganos cercanos y metástasis, ¿no? Cualquiera que cumpla una de estas condiciones ya se considera un carcinoma. Ahora, en cuestión a la macroscopía, se ve una masa pobremente circunscrita, ¿no? Se ve típicamente grande, puede medir de unos 3 hasta 5 centímetros, se ha visto. La cápsula puede haber zonas encapsuladas como zonas no encapsuladas, puede llegar a pesar hasta 20 gramos, se ha visto. Eh, Al corte se siente una consistencia firme, el cual vamos a ver ya un parénquima, un color pardo rosado y una apariencia lobular. Y este se asemeja bastante a un adenoma paratiroideo. Esto nos podría confundir, ¿no? Pensando que es pensando que es algo benigno, o también nos podría confundir con un adenoma tiroideo. Y en la microscopía vamos a ver un patrón sólido nodular, como se observa. Prácticamente acá no hay grasa, ¿no? También se puede observar estas bandas anchas, fibrosas. Estas zonas sólidas están compuestas en su mayoría por las células principales, ¿no? Se ven unas células uniformes y también se puede ver una tipia leve a moderada, ¿no? No se ven muy grandes, no se ven el borde nuclear no está tan mal definido, no sé si son medias redondas, algunas se van a ver medias ovaladas. Lo otro que también se va a ver es la tipia nuclear, ¿no? Se va a ver macronucleolos. Esto ya nos llama bastante la atención. Ahora, lo otro que también vamos a encontrar bastante es la mitosis, ¿no? Que se encuentra hasta más de 5 mitosis en unos 50 campos de alto poder. Y además de la mitosis, también se van a poder observar bastantes mitosis atípicas. Ahora, el otro punto que mencionaba, por ejemplo, acá se ve cómo estas células, ¿no? Una tipia moderada, están metiéndose entre las fibras musculares. Lo más probable es que este músculo sea el esternocleidomastoideo por la cercanía, ¿no? Por ejemplo, acá está rodeando toda esta zona de fibras musculares, ¿no?
músculo estriado, ¿no? Acá, toda esta zona derecha, ¿no? Se ve cómo se está invadiendo, ¿no? Poco a poco. Ahora también vamos a encontrar necrosis ya en casos de que han tenido mayor tiempo, ¿no? El paciente con esta tumoración, y eso ya nos indica un mal pronóstico, donde la sobrevivencia más o menos máximo llega a ser unos 5 años, se ha visto, ¿no? Pero muy pocos llegan a 5 años. Ahora, en cuestión de la inmunohistoquímica, para poder diferenciarlo, que a veces nos confunde, ¿no? Con la de la tiroides, por ejemplo, el carcinoma de paratiroides, vamos a ver que salen positivos para la paratormona y para el GATA3. Acá como se ve bien pintadito. Vamos a ver un Ki67 positivo, ¿no? Que vamos a ver más de un 5%, ¿no? De la tinción, ¿no? Comparado con un adenoma normal, ¿no? Con un adenoma benigno de paratiroides. Y también vamos a encontrar, para diferenciarlo de la tiroides, que va a salir negativo a la tiroglobulina y también al TTF1, ¿no? Por ejemplo, acá está pintando tiroides normal, pero esto ya no, esto sería todo el carcinoma de paratiroides, ¿no? Al igual que en esta foto. Acá, por ejemplo, pinta las células foliculares de la tiroides. Ya, gracias. ¿Está alguna pregunta? Sí, Andrés, dos preguntas, a ver, para empezar. Las Ah, fotografías que estás mostrando, ¿son del caso que estás reportando? no, 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 no. Lo que pasa es que este caso, no encontramos que lo diagnosticamos como un adenoma, pero me dio la curiosidad de buscar el- ¿cómo se llama? El carcinoma para poder diferenciarlo, pero no, no, esto ya es un caso antiguo, esto es del año pasado, me acuerdo. Yo ya estaba esperando a ver una buena foto ¿no? Donde hay una invasión, pero no pude conseguirla. Hago este comentario por una sencilla razón. Ujú. Al inicio creo que presentaste, hoy diste como una información que este sería el segundo caso que te ha tocado verla. Sí, lo que pasa es que yo ya tenía preparada esta exposición antes, No, no, pero está bien, no dudes, sino ¿a qué va mi comentario? Te digo que yo no he visto nunca todavía un carcinoma de paratiroides, tal cual. No sé si no es que dude de la versión que tienen ustedes, sino que en todo caso debe reportarse y debe estudiarse, debe documentarse bien cada uno de los casos. Y no son pocos los casos que hemos visto de adenomas, ¿ah? Tal vez el más grande que yo me acuerdo pesaba creo como algo así como 40 gramos o 45 gramos más o muy menos. grande. El adenoma. Una sola vez hemos visto, eso aún estaba yo todavía en el hospital María Auxiliadora, una hiperplasia de paratiroides, que no fue diagnosticada en vida Ujú. y desgraciadamente murió con una calcinosis increíblemente. Ah, En algún rincón de ahí del hospital Loaiza yo tenía la radiografía que le tomamos post-mortem a los riñones y eran unas bolsitas de arena realmente. Ni más ni menos, ah, se veía como si fuera una milia, pero más blanquecina. Te digo porque ese caso lo consultamos y lo discutimos bien en un clínico patológico en Loaiza, cuando estaba todavía el doctor Ruiz, acá Eduardo Ruiz, y tuvimos la oportunidad de presentarlo también al doctor Arias Estel. En esa época llegaba con mucha regularidad todavía. Pero hiperplasia. Adenoma hemos visto varios, tanto allá sí, en Loaiza, perdón, en el María Auxiliadora, quizá un par de casos, porque tampoco es cuestión de verlo todos los meses, ¿no? Llegué a sí, Loaiza, bueno. sí hemos visto más, ¿no? Por algo he pasado mi mayor
el mayor tiempo especialista en el OAIS. Y no es difícil a veces hacer el diagnóstico porque el diagnóstico es muy evidente cuando es un adenoma, generalmente es único y sale, en fin, bueno. Claro. Lo que cuando hemos hecho la revisión, sin embargo, vale lo que tú has hecho también, lógicamente, a veces la atipia celular en los adenomas paratiroideos nos puede sorprender también. Pero Sí. así como está consignado en la diapositiva que muestras, es necesario justamente para definir la malignidad alguna de estas. Yo me acuerdo que lo que veíamos decía o invasión a estructuras vecinas o evidencia de metástasis. Sí. Entonces, si está consignada y que sea realmente invasión de estructuras vecinas, como por ejemplo la que estás mostrando, que dices que sería de músculo, ahí no hay duda, porque ahí no puede haber paratiroides. Sin embargo, en la tiroides, cuando hay un adenoma una glándula intratiroidea o muy vecina, muy pegada, hay que hacer una buena valoración para ver si realmente es invasión o no es invasión de la tiroides. Claro, exacto. Justo Yo ese caso. asumo, yo asumo que lo han hecho bien, lo han hecho completo y que hay forma de documentar que es invasión realmente hacia estructuras vecinas. Si es a la tiroides, hay que estar bien seguro sobre eso. Y si es, lógicamente, como estás mostrando tú, hacia el músculo, bueno, ahí es indiscutible, ¿no? Claro, eso sí. Y hago esta referencia, Andrés, porque como te repito, yo nunca he visto, no tengo referencia de carcinoma de Para tiroides. paratiroides. Por Sí, eso justo. me interesa el que esté bien revisado el caso y que esté Sí, bien documentado, obviamente. Es este caso. cierto también que cuando hay carcinoma, no hacen. Ese es a veces un punto que nos puede ayudar a la interpretación y o diferenciación que pueda verse desde el punto de vista clínico. Mientras que los adenomas, justamente una forma de buscar adenoma paratiroides es buscar un hiperparatiroidismo primario. Exacto. Mientras que con los carcinomas no es usual. Eso también puede valer para hacer un sustento, porque te repito, con dos casos que tengas en el tiempo bien documentados, lo puedes presentar en cualquier congreso si se quiere por la eventualidad que tenga. No tengo Claro. los datos de la edad porque aquí no aparecen, porque aquí No, sí. tú presentas Ajá. un caso, no presentas los dos, sino se supone que es del último. Claro, lo que pasa es que en este caso teníamos dudas. Este caso lo vi con el doctor Torres. Y, o sea, nos lo mandaban los de cabeza y cuello como descartar carcinoma por la clínica, ¿no? Y por el tamaño Del tumor, del tumor, ¿no? ¿ya? Y entonces le hicimos un montón de cortes prácticamente a toda la pieza para ver si es que salía de la cápsula, porque esta paratiroides estaba intratiroidea, ¿no? Ajá. Como que no le encontramos, ¿no? Y tenía una tipia bien moderada. Entonces estamos con esa duda y con los más cortos y todo, al final terminamos simplemente diciendo como un adenoma de paratiroides con atipia moderada. Sí, No es digamos, correcto. Yo creo que así, ahí estoy más conforme, porque ujú, si has revisado bien, como se supone, dice claramente que la atipia en los carcinomas, en los adenomas paratiroideos, como ocurre también a veces en los feocromocitomas, en la adrenal, suprarrenal, ajá, son muy evidentes, a veces muy severos o muy grandes, muy acentuadas,
que Ujú. cuando, especialmente a los que no tenemos mucha experiencia viendo estos tumores, nos asusta. Sí, Y hace referencia a algo parecido aquí también. Dos sí, condiciones para poder estar seguro o que abonarían más hacia una lesión maligna. O exacto. metástasis evidente o eh, invasión a estructuras vecinas. Ujú. Si no hay evidencia de ninguna de las dos, yo también estoy de acuerdo. Mejor ser cauto y ponerlo como que esto es un adenoma, Exacto. porque así lo dice la literatura y además es cuestión de seguir con la parte clínica. No sé, por ejemplo, este paciente que está presentando, ¿tuvo hiperparatiroidismo o no lo tuvo? ¿Cuáles Sí, sí, lo tenía fueron bien, las bien marcado, patologías? muy hipercalcemia, todo, hasta tenía osteoporosis también. Era un paciente de más o menos 62 años, mujer. Ok, y se corrigió después, Sí, porque sí, sí. es clásico, Sí, lógicamente. Si es una, adenoma, generalmente es una glándula nada más. ajá, Y se saca y se soluciona el problema. Entonces, eso exacto, abona a favor de una benignidad, exacto. hasta donde me acuerdo. Sí, Bien, sí, no, sí. es interesante el caso desde el punto de vista de la rareza del diagnóstico, que no es usual. Sin embargo, hago mis reparos para que se diagnostique o se catalogue como has presentado como carcinoma de paratiroides. Yo estoy de Ujú. acuerdo mejor ahí que sea más cauto y que lo pongas como un adenoma y que tenga mucha tipia, en fin, ¿no? Que se haga el Ah, claro, seguimiento. claro, pero mi idea también era, o sea, explicar, ¿no? Para poder diferenciar de un carcinoma, ¿no? Poner los puntos principales para diferenciar de adenoma de carcinoma, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Claro. Muy bien. Y la otra, lógicamente, si en el caso que presentas y para los que vengan después, para mi gusto, no solamente para mi gusto, sino para la formación que estamos pretendiendo hacer, es preferible que presentes fotos de los casos, ¿no? Y que Sí, sí, lo que pasa es que puedes hacer un paralelo, presentarlo. Esto es la literatura, esto es lo que encontré de un caso reportado en la India, en España, donde sea, y se ujú. parece al nuestro, que es el de acá, si se quiere, o por último, del INE de donde sea, pero hacer o un paralelo, o en todo caso, también mostrar casos tuyos, porque si no, pues no estamos reportando casos tuyos, ¿no? Está revisando un tema y nada más. Claro, más que ha sido es como una revisión, ¿no? Para hacer hincapié en el mismo diagnóstico, ¿no? Para No, poder claro, pero si quieres ser presentar certero. tu caso, debes presentar fotografías tuyas. Por eso insisto desde ahora, la macroscopía es importantísima y tomen fotos desde el inicio, porque una vez que se perdió o ya lo cortaron, recomponerlo a veces es más difícil. Y para tiroides no llegan todos los días, pues No, pues. es para llamar la atención a cualquiera en cualquier momento. Antes de Ujú. cortarlo o de encargarle a otros, ver y avisar al asistente y tomarle foto. Como te repito, hay que documentarlo. Y Sí, háganlo, chicos, háganlo ustedes que están todavía empezando, porque esto no se ve todos los días, no se ve todos los días. Como les repito, esa nefrocalcinosis, por ejemplo, que yo les cuento, una ujú. sola vez en mi vida lo he visto. No, Es decir, de tal magnitud, tanto que el paciente se muere por eso y no fue diagnosticado. sí, O pues. no se hizo el diagnóstico pre-mortem, mejor dicho, todo lo hicimos Ujú. post-mortem. Y por fortuna, como ustedes saben, yo vi el riñón, corto el riñón y era un saquito de arena. Nunca había visto eso y tanto que la primera y única es hasta ahora que tengo. Entonces, ¿qué me mandó? Recurrir a buscar la paratiroides. Encontramos tres y las tres estaban grandes y se Ah, catalogó hiperplasia de paratiroides, pero con la evidencia, lógicamente, de que hubo ahí. Nuevamente, de ahí la importancia de conocer bien la anatomía y saber dónde están las cosas para buscarlas. Lo que claro. nunca me cansaré de decirles, que hay que saber dónde buscar las cosas
porque ahí deben estar. Y Sí. lógicamente tener la oportunidad, ¿no? Desgraciadamente no hay muchas autopsias ahora, pero por eso me... Y aparte de eso, la histología también, porque la histología es muy típica. Cuando uno quiere hacer un diagnóstico de una lesión benigna o maligna en paratiroides, la dificultad desde el punto de vista histológico es mínima, porque lo primero que ve uno de los tips que es ausencia de tejido adiposo. Porque Exacto. puede ser que el adenoma tenga 7, 8 milímetros y ya comprometió toda la glándula. O Sí, tenga un pues. centímetro o más y ahí está. Ausencia de grasa, eso es un tumor. Sí. Y vamos pues, ya después para las otras características que has señalado bien tú. Muy bien, de todas maneras me parece interesante la revisión y el caso por lo que no es usual, Ujú. pero documentarlo mejor y que sea con fotografías o referencias propias del caso. Sí, claro, yo también esperaba encontrar la invasión a la tiroides, pero como digo, en todos los cortes que le hicimos, en los más cortes, no encontrábamos, pues, ¿no? Pues, Claro, ya ves, y eso no haces la referencia en lo que has presentado tú. Porque una cosa es que hayas revisado el tema tú como carcinoma paratiroide y otra cosa es que haya presentado el ujú, caso de claro. vuestro. No, por eso no prácticamente no lo presenté como un caso, ¿no? Sino como más que todo como una revisión, pues. Y documentar bien los supuestos dos que tienes, lógicamente. Por esto lo digo porque es raro, no es usual. A Sí. propósito, una pregunta ya que todavía tenemos algunos minutitos. ¿En qué quedó ese caso de intestino que me hiciste una consulta con fotografías? ¿Qué caso de destino? Ah, Uno ya, era un que me proponías como tuberculosis y yo te decía que no era a mi juicio. No, al final quedó ¿cómo se llama esto? No fue tuberculosis. Ay, me olvidé. Pero era era como una bacteria. Tenía que ver con algo de bacteriosis. Era por una bacteria. Pero o sea, sí había un adenocarcinoma de Ah, ok. ciego. Ya, ok. Sí, era en el ciego. Pero no, Sí, eso era por otra parte de una bacteria. No recuerdo si fue una salmonela, creo que fue. Sí, eso fue bueno. hace como 2 meses, sí. Pero Sí, sí, me no tenía acuerdo, nada que ¿no? ver Sino que quedamos en que me ibas a avisar en el resultado después, porque lo único que me mandaste, creo que la tengo por ahí todavía guardada, son fotografías. Sí, sí, era. Ajá. Bueno, ok. Ese era Otra, todo. otra No cosa, sé si diga. sí, no, ya que quedan unos minutos, también lo que pasa es que ahora justo me ha venido un riñón con una aneurisma renal, de arteria renal. Ellos lo mandan así, pero acá justo tengo la resonancia y hablé con el doctor Cabero y me dice que es un shunt arteriovenoso. Entonces, ahí en esa Intraparenquimal. conferencia, Intraparenquimal. ajá, intraparenquimal. Ese es un aneurisma grandísimo, más o menos de 5 centímetros, que abarca prácticamente un 60% de todo el riñón. Pero estoy que Carajo. quiero buscarle el punto exacto para o sea, para hacer el corte en donde se ve la arteria calcificada y cuando pasa a ser ya tejido de la vena. Ujú. ¿Qué Y edad como tiene el estamos paciente? faltos de... ¿Qué edad tiene el paciente? Tiene 46 años. ¿Ya lo cortaste? Lo corté a la mitad pensando que era o sea, yo vi la arteria y yo pensé que era la pelvis renal, pero no era la pelvis, era la arteria. Y entonces ya lo he Ah, dejado ahí, pero lo que pasa es que no tenemos descalcificante. Entonces no quiero cortar por cortar y arriesgarme a usar un descalcificante que esté en malas condiciones para no malograr el tejido, porque eso también queremos presentarlo. Ese caso lo tengo con la doctora Lozano. Y también los de radiología quieren unirse para presentarlo también con los de urología. ¿ya le tomaron foto? Pero sí, yo tengo la foto ahí, o sea, a la mitad lo abierto, ¿no? Pero no tengo cómo hacer el corte exacto. Tengo que hacerlo con una laptop al costado para ver
las imágenes y más o menos guiarme por ahí para justo cortar en la fusión, pues, ¿no? En el mismo shunt, Sí, para ver el claro, no, cambio de... si es grande, seguramente lo vas a encontrar en diferentes niveles, porque no va a ser Claro, un solo vaso el que va a estar aquí. sí, Tal vez, claro. pero ya no sé, tal vez hubiera sido interesante con el diagnóstico prescriptivo de repente inyectarle un poco de formol a través de los vasos para que estos se vuelvan pletóricos, ¿no? Primero Claro. escurrirlo un poco, ordeñarlo de la sangre que tenga y después ponerle el formol ahí tal Sí, vez porque y volver dentro de a anudarlo a la... nivel del pedículo donde se ha cortado para que Claro, se lo que pasa es dibuje que... mejor, así como hacemos con el pulmón a veces. Ajá, exacto. Lo que pasa es que también la orden de Uro solamente me ponían aneurisma arteria renal, pero no me parecía, ¿no? Entonces por eso me puse a investigar, fui a radiología y todo, y el doctor Cabero ahí me presentó el caso que lo había visto. Entonces ahora queremos hacer Porque una buena... sí, que de todos modos, lógicamente es interesante, porque aneurisma es más fácil identificarlo. Un aneurisma normal, pero Se ve ahí que en es ese... una arteria y tiene que haber, aparte que no creo, no, de todas maneras, hasta donde da en este momento mi raciocinio, si es un aneurisma, tiene que ser una estructura sacular, no tiene por qué ser múltiple. Más bien, si es un enmarañado de vasos, lo más probable es que sea un shunt. Ahí sí va Claro, la no, cosa. es que Pero sí, si es un aneurisma, tiene que ser solamente de la arteria. claro, sí. Pero en el Doppler, ahí es donde se ve la turbulencia, por eso que el doctor Cabero me dice, este es un shunt, y ellos lo han diagnosticado como un shunt, ¿Ya? Está lo bien. cual no, en la orden de Uro no solamente me ponían aneurisma, ¿no? No, claro, por eso más probable que sea un shunt. Si yo leo o conozco cuál es la estructura de un aneurisma, es la dilatación por cualquier motivo que sea la fragilidad de la pared de una arteria. Claro, ¿De acuerdo? Por definición es eso. exacto, y No, como está toda no puede calcificada, haber, no puede haber aneurisma de vena. claro, exacto, Que es si es de lógico, vena, ¿cómo se llama? Se llama varice. exacto, Si es de arteria, tiene que ser un aneurisma. un aneurisma. Ujú. Y el aneurisma, claro, no es obligatorio, pero sí sería interesante buscarle placas ateromatosas, que tampoco son fáciles de buscar a veces, en este caso por la edad, no siendo Sí, el aneurisma mucho más frecuente de otra ubicación. Siendo sí, así, en el caso que fuera un aneurisma de arteria renal, es un caso muy bonito, muy interesante también para documentarlo bien. Y si es sí, un shunt, igualmente no se ve así. ¿Cuántos riñones hemos recibido nosotros? En la gran mayoría de la gente es otro tipo de lesión y valdría la pena documentarlo. Hagan cortes generosos, pero no traten de consumir toda la muestra. Aunque tú me dices que es grande, ¿no? Va a haber bastante material entonces para usarlo ahí. sí, es que No tampoco lo, quiero meter, pues, ¿no? no lo charqueen, busquen la zona más, diríase, más generosa en cuanto a estas estructuras. Y también, Ujú. lógicamente, en el límite, ¿no? Entre el parénquima renal aparentemente normal, no comprometido, versus la lesión que está viéndose ahí. Y hay que leer, pues, hay que leer. ¿Cómo dice Sí, Shunt versus aneurisma, no? sí, sí, he estado investigando también. Pero no hay mucho al menos de la parte de patología de Jan, más que todo es reportes radiológicos, ¿no? Sobre todo de ecodoppler. Ya, mejor todavía, entonces, verlo cómo se vuelve más interesante entonces, porque es probablemente poco frecuente que hay ahí. Porque Sí, 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 una cosa es la impresión de radiología y otra cosa es la evidencia, la demostración de la lesión que se haga en anatomía patológica. exacto. Por eso quiero tener bastante cuidado al momento de seleccionar mis cortes. ¿Sí? Yo te ruego o te sugiero que lo hagas con el asistente. Sí, 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 le voy a pedir ahí a la Es, mayoría de asistentes que vengan a ayudarme a hacer los no, sí, cortes. porque es más difícil que se equivoquen dos en el mismo sentido, ¿no? Sí, exacto.
Muy bien, me gustaría verlo después, lógicamente, cuando ya lo tengan documentado y con histología. Sí, sí. Sí, pues yo ya tengo toda la historia, tengo todos los informes, tengo el mismo CD de